Vamos a meternos de lleno en uno de los fichajes más polémicos y seguramente más importantes de toda la historia del deporte. Es una historia de contratos, de política y de un legado que, literalmente, redefinió a los dos clubes más grandes de España, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que ha alimentado un debate que dura ya más de 70 años. Para intentar responderla tenemos que viajar en el tiempo, hasta 1953. Hay que analizar las pruebas, los errores y, por supuesto, las maniobras que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol. Bueno, pues empecemos por el principio de todo, por la prueba documental, los papeles. Un contrato que, en lugar de cerrar el caso, lo que hizo fue abrir todavía más interrogantes. Fijaos, en 2017, un hallazgo en los archivos de River Plate, allá en Argentina, sacó a la luz más de 30 documentos oficiales, papeles que de repente parecían resolver de una vez por todas cómo empezó toda esta controversia. Y lo que revelaron estos papeles es fascinante. Se encontró el contrato firmado, el comprobante del primer pago que hizo el Barça, que además estaba dentro del plazo, y una comunicación oficial de River Plate confirmando que le daban el pase del jugador a la prestigiosa entidad amiga. Se referían, claro, al Barcelona. Sobre el papel, blanco y en botella. El caso parecía cerrado. Es que, además, las propias palabras del jugador al aterrizar en España no dejaban ninguna duda. Di Stéfano llegó a entrenar y a jugar partidos amistosos con la camiseta del Barça. Entonces, ¿qué demonios falló? Pues aquí. Aquí es donde la historia se complica, pero de verdad. El problema no era la intención de nadie, sino una maraña legal, un laberinto increíblemente complejo que afectaba a la propiedad del jugador. A ver, para entender esto hay que irse un poco más atrás. Todo nace de una huelga de futbolistas en Argentina. Esto provocó que Di Stéfano y otras estrellas se fueran a jugar a una liga en Colombia que en ese momento operaba fuera de la FIFA. Cuando Colombia quiso volver al redil, se firmó el famoso Pacto de Lima, un acuerdo que en vez de arreglar las cosas, lo que hizo fue dividir la propiedad de estos jugadores. Un lío tremendo. Y así quedaba la situación de Di Stéfano. Su propiedad estaba literalmente partida en dos. River Plate, que era su club de origen, conservaba los derechos a futuro, a partir de 1955. Pero, y aquí está la clave, Millonarios de Bogotá tenía sus derechos para jugar de forma inmediata, hasta finales de 1954. Por lo tanto, cualquier club que quisiera ficharlo en el 53 estaba obligado a negociar con los dos. No había otra. Pasemos ahora al quid de la cuestión, porque es aquí donde surgen dos relatos, dos narrativas completamente opuestas que intentan explicar por qué Di Stéfano acabó jugando en el Real Madrid. Por un lado está la teoría de los errores del Barça, la que dice que negociaron y pagaron a River Plate, sí, pero que se olvidaron o ignoraron a Millonarios, subestimando su poder en todo este asunto. Incluso se dice que enfriaron la relación con el jugador al llegar a ofrecerlo a la Juventus. Por otro lado, la teoría de la maquinación del Madrid, que negociaron de forma muy astuta con Millonarios para conseguir los derechos inmediatos y que presuntamente utilizaron su influencia en las instituciones para bloquear la inscripción del jugador por parte del Barça. Con los dos clubes reclamando al jugador, la situación se volvió completamente insostenible. La tensión fue a más, hasta tal punto que las más altas instancias del fútbol tuvieron que tomar cartas en el asunto. La Federación Española le negó la ficha al Barcelona, alegando que había una duplicidad de contratos. Esto forzó a que la FIFA interviniera, y lo que hicieron fue nombrar a un mediador español para que encontrara una solución que, en teoría, debía ser justa para las dos partes. El desenlace es que es rocambolesco, de película. Primero, la FIFA propone lo que se llamó una solución salomónica, que Di Stéfano jugara temporadas alternas en cada club. 1, 1, 1 y 1. La directiva del Barcelona, sintiéndose totalmente perjudicada, dimite en bloque. Y finalmente, la comisión gestora, que se hace cargo del club, rechaza el acuerdo y le vende la parte de los derechos del Barça al Real Madrid. Así, sin más. Y esta, a día de hoy, sigue siendo la interpretación oficial del Fútbol Club Barcelona. Consideran que esa resolución no fue para nada neutral, sino una extraña maniobra con el respaldo del poder político de la época, diseñada para evitar que un equipo con Kubala y Di Stéfano juntos dominara el fútbol. El Real Madrid, por su parte, siempre ha negado esta versión de los hechos. Lo que es absolutamente innegable es que este fichaje no solo cambió el destino de un jugador, cambió el destino de dos clubes y, en gran medida, el del fútbol europeo para siempre. Y el dato clave es este. Con Di Stéfano en sus filas, el Real Madrid, que llevaba 20 años sin ganar la Liga, ganó 5 Copas de Europa seguidas, nada más y nada menos. Fue la piedra angular sobre la que se construyó su leyenda a nivel mundial. Y claro, el legado para ambos clubes no podía ser más opuesto. Para el Madrid fue el pistoletazo de salida de su era dorada. Para el Barça se convirtió en una herida histórica, un agravio que reforzó esa identidad de club que se enfrenta a un poder central.
Este caso es, todavía hoy, un pilar fundamental de la rivalidad entre ambos. ¿Entonces qué fue? ¿Un error de cálculo garrafal de una directiva? ¿Una jugada maestra de otra? ¿O una intervención política que fue decisiva? La documentación prueba que el Barça lo fichó, sí, pero la historia demuestra que el Madrid lo disfrutó. El caso Di Stéfano sigue siendo el gran, y sí, el gran interrogante sin resolver que cambió el mapa del fútbol para siempre.